Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande una vez más estar con ustedes en este tiempo donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar buscando de la presencia del Señor. Hoy es un día donde normalmente nos congregamos para meditar en la preciosa y bendita palabra de Dios nuestro Elohim. Hoy por ciertas circunstancias no vamos a estar reunidos, pero sí puedo decirles que a través de este medio vamos a estar entrando de una manera virtual a la casa de nuestros hermanos y aquellos que nos quieran seguir en esta tarde, en este tiempo de meditación de la palabra. Recuerda que hemos venido trayendo esta meditación cada primer día de la semana, que lleva como título Los héroes de la fe, basándonos de acuerdo en lo que dice la bendita palabra de Dios nuestro Elohim allí en el libro de los Hebreos, o la carta a la Kehila de los Hebreos, a la iglesia de Hebreos. Y vamos a estar entonces meditando en esta preciosa palabra, pero entonces hemos venido ya entonces tomando como referencia el libro de Hebreos, pero meditando en el Antiguo Testamento o el Tanaj. Estamos entonces mirando en este momento el libro de Bereshit, o libro de Apocalipsis, libro de de Génesis. Estamos confundiendo un poco. El libro de Bereshit o Génesis, capítulo 41, versículo de 1 al 36. Vamos a hacer un repaso rápidamente de los temas que tocamos la semana pasada. Recuerda que el título de esta meditación es una revelación de parte de Elohim. Entonces hablábamos en primer término que el Señor, porque recordamos que el Señor se le revela a Faraón en sueños. Faraón tiene un sueño y el Señor le habla, Adonai habla a Faraón a través de su sueño. Entonces hablamos que en el primer sueño que él tiene, acerca de las vacas gordas y las vacas flacas, hablamos de un primer llamado. Luego vimos también el segundo llamado, cuando él sueña una vez más acerca de las 7 espigas llenas y hermosas, y las 7 que eran menudas y abatidas del viento solano. Hablamos entonces también de esto, un segundo llamado. El tercer punto fue un espíritu agitado. Vemos cómo Faraón está angustiado por causa de este sueño. Todo esto lo estamos viendo en nuestra vida, como uno muchas veces estamos agitados, estamos angustiados por el acontecer de las cosas, o cuando Dios nos habla y no entendemos que nos está llamando. Punto número 3, hablábamos del testimonio de un redimido, que nosotros debemos dar testimonio de la Debar de Hachén, de la palabra de Dios, llevarle el mensaje del evangelio a las personas que no lo conocen, poderles decir que aún hay esperanza de vida. Hoy por hoy, en este momento en que la gente está tan angustiada, creo que hay un espíritu, por así llamarlo, de pánico en el mundo entero por causa de lo que está sucediendo, que realmente no es muy exagerado, y son cosas que han venido pasando, pero la gente ha sentido pánico por esto. Entonces es el momento en que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo nosotros en quién hemos confiado, en quién hemos esperado, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se haga guerra, nosotros estaremos confiados. ¿Por qué razón? Porque hemos esperado en Dios
Dios nuestro Elohim, el creador del cielo y la tierra. Él dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es la confianza que tenemos nosotros. Entonces poder hablar, dar testimonio, como lo que el Señor hizo en nuestra vida, cómo el Señor cambió nuestra vieja naturaleza y cómo nosotros ahora tenemos la confianza, tenemos emuná, tenemos fe en el Señor, le hemos creído a Él y sabemos que para nosotros el vivir es Cristo, es Hamashia, y el morir es ganancia. Por lo tanto, sabemos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo y que un día iremos a la presencia del Señor. Ahora lo último es el quinto, también el quinto punto o cuarto punto es pidiendo su santa presencia, que nosotros debemos reclamar la presencia del Señor, la presencia de Melech Melechim, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él esté llenando nuestras vidas. Pedirle al Señor que entre en nuestro corazón, que cambie nuestra vieja manera de vivir y de hacer, que nos haga una nueva criatura. Y por último, el último punto que vimos la semana pasada es ¿a quién iremos? Si no estoy mal lo vimos, pero si no lo voy a recordar un poquito, a ver si fue este. Entonces, el versículo 15 del capítulo 41 del libro de Bereshit, voy a tomar a partir de este punto por si acaso no lo vimos o si lo vimos poder tomar el estudio de esta parte. Y dijo Faraón a Joseph, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Aquí encontramos entonces a un hombre llamado Faraón, que era el rey de Egipto, era el que gobernaba Egipto, y este hombre tenía mucho poder, era una nación muy poderosa, y este hombre tiene un sueño, este es un hombre pagano, un hombre que no tiene conocimiento de la presencia del Señor, era un hombre idólatra, hechicero, creían en todas las cosas, tenía puesta su mirada en las cosas de este mundo, en las cosas naturales, en las cosas que se ven. Adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban al río. Todo lo que tenía vida para ellos era motivo de adoración. Ellos adoraban cualquier cosa que se movía. Es más, aún el mismo Faraón era tenido como el dios de la luz, el dios del sol, de tal manera que ellos eran paganos en su totalidad y desconocían al Dios vivo y verdadero. Ahora este hombre, Dios nuestro Elohim, como lo ha hecho con toda la humanidad, se le reveló, le habló, le ministró, le llamó la atención, le llamó 2 veces. La primera vez para que le escuchara, pero la segunda vez lo volvió a llamar. Recuerda que el Señor dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y también dice, todo el tiempo he estado extendiendo mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. De tal manera que Dios nos ha ido llamando, nos ha estado llamando. Este hombre, que era un hombre pagano, fue y consultó a los magos, a los adivinos, a todo lo que podía, a todos aquellos a los que le podía recurrir, y nadie le dio una respuesta a su necesidad. ¿Por qué no le dieron respuesta a su necesidad? Porque nadie puede darnos a nosotros una respuesta a nuestra necesidad, por la sencilla razón de que el hombre es simplemente uno más, un mortal más sobre la faz de la tierra. Nosotros no tenemos la respuesta, nosotros no podemos darle a la gente una respuesta. Por lo tanto, este hombre no tuvo quien le respondiera, pero en el momento en que él está angustiado, está preocupado, está afligido por causa de estos sueños, viene una persona que fue redimida, que fue comprada, que fue perdonada, que Dios le había dado una segunda oportunidad. Dios le había cambiado su vida, y él, que había callado, que no había abierto su boca, que no había dado testimonio de lo que Dios le había hecho en su vida, dijo: ahora recuerdo mis faltas.
este hombre que era el copero, en este caso, el copero de Faraón, recordó que él estaba fallando al Señor. Dios le había perdonado, Dios le había dado una nueva oportunidad de vida y él había callado. Por lo tanto, él fue quien testificó de la gloria de Dios nuestro Elohim a Faraón. Le dijo: yo conozco un hombre que puede darte a ti la respuesta. Nosotros conocemos uno que vino y estuvo con nosotros en su forma corporal, como hombre, como ser humano, como hijo de hombre. Lo hemos conocido, le hemos recibido, le hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, debemos ir a dar testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Decirles que hay un Dios vivo y verdadero que tiene poder para cambiar la vida del ser humano y darle una oportunidad de vida y de vida eterna. Entonces encontramos aquí a Faraón, que escucha el mensaje y él manda a llamar en este caso a Joseph. Y entonces lo que nosotros podríamos decir: yo voy y predico el mensaje del evangelio, las besuras Jajeulá del Malhut Hashem, el mensaje del evangelio del reino de Dios. Voy y lo predico, voy y lo llevo. Y alguna persona escucha el mensaje, alguna persona lo recibe y esa persona dice: yo quiero que este a quien tú predicas, a Jesús de Nazaret, a Yeshua HaMashiach, Jesús que tú prediques, entre en mi corazón y cambie mi vida. Yo quiero que Él haga de mí una nueva criatura. Entonces, en ese momento que estamos acudiendo, pidiendo su santa presencia, entonces viene el Señor y nos habla en su corazón y lo podemos recibir como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí Faraón le dice: no hay quien, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ahora, ¿cuál fue la aquí? Entonces mira lo que dice. Yo quiero ir a Yohanan capítulo 6, 68 y 69. Evangelio de Juan dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres Hamashiach, el Ben del Elohim vivo. Ahora bien, aquí encontramos este hombre va a Joseph para decirle que él tiene esa necesidad y quiere que él le dé una respuesta. No hay nadie quien tenga palabras de vida eterna. Ninguno de los brujos, ninguno de los hechiceros, ninguna persona, ningún religioso de la época ha podido darle respuesta a Faraón como hoy por hoy. Ningún religioso, ningún hechicero, ningún brujo te podrá dar la respuesta ni te podrá dar a ti palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque están predicando su propio mensaje, están enseñando su propio mensaje o predicando su propia doctrina. Hechiceros, brujos, religiosos predican su doctrina y no están predicando el mensaje del evangelio del Dios vivo, las besuras Jajeulá del Malhut Hashem. No están predicando esta palabra, sino que predican su propia palabra. Eso era lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Faraón. Iba Faraón, le preguntaba a los hechiceros, le preguntaba a los magos, le preguntaba a los religiosos de la época y ninguno podía darle la respuesta. Yo necesito que alguien me hable a mí del poder de Dios. Yo necesito que alguien me hable a mí de una esperanza
esperanza de vida. Yo necesito que alguien me diga, me dé palabras de vida eterna. Y eso es lo que dice Pedro cuando el Señor le dice a sus talmidín, a sus eslijim, a sus apóstoles, le dice, vosotros también queréis iros. Entonces es cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí ellos tuvieron un encuentro personal con Hamashiach, tuvieron un encuentro personal con Cristo, lo recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador, porque ellos se dieron cuenta que solamente Él tenía palabras de vida eterna, que los religiosos de la época, que los predicadores de la época, todos enseñaban su propio mensaje, leían la Torá, sí, conocían el Tanakh también, pero no lo entendían y lo predicaban de acuerdo a sus propias convicciones y no de acuerdo a el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios quería darnos a nosotros. Por lo tanto, así nosotros no tenemos a quién ir, tú no tienes a quién ir, no hay otra persona que te pueda dar a ti la respuesta que tú necesitas. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Cefas a el Señor. Ahora vamos a ver entonces encontrar que podamos entender nosotros que no hay otro, solamente Él tiene palabras de vida eterna. Él es el que nos da la respuesta de paz. La respuesta de paz viene de Elohim. Él es el que nos da a nosotros la respuesta de paz. Mira lo que dice aquí el versículo 16 del capítulo 41 de Bereshit o de Génesis. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. En hebreo es Dios será, Elohim será el que dé respuesta de paz a Faraón. Respuesta de shalom. Él era el único, Elohim es el único que te puede dar a ti la respuesta, darte paz a tu vida. Tal vez tu vida está en angustia, tu vida está en dificultades, tú estás pasando por momentos de angustia, momentos de dificultad y no tienes respuesta. Ahora, hemos buscado en diferentes lugares, hemos ido a diferentes partes, hemos buscado en diferentes fuentes y ninguna de estas fuentes ha podido saciar nuestra sed de Dios. Tenemos hambre y sed de Dios. Tenemos hambre y sed del Dios vivo, del Dios de misericordia, del Dios de amor, del Dios de paz. Solamente Él nos puede dar la respuesta. ¿Cómo nos da la respuesta? A través de su palabra, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Recuerda que la palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es la palabra hecha carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es y será la palabra en acción. Él es quien da la palabra y se cumple. Él lo hizo todo para Él y por Él. De tal manera que Él es el único que puede darte respuesta de paz. No está de nosotros, no somos nosotros. Yo no te puedo dar a ti la respuesta, yo no te puedo dar a ti la vida eterna, yo no te puedo dar palabras de vida eterna cuando esas palabras salen de mi corazón, cuando salen de mi boca, cuando salen de mi pensamiento. Pero cuando la palabra que yo predico no está en mí, está en Él, es en Dios, está en mí,
la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que tengo que dar? Es la respuesta que Dios tiene para la humanidad. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece, es lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios lo dice, yo lo creo y yo lo recibo. Si Dios no lo dice, si la palabra de Dios no lo dice, mi amado hermano, entonces, o mi amada hermana, no puedo recibirlo. Puede venir de un gran predicador. Hay grandes predicadores, hay muy buenos predicadores, hay predicadores que llenan estadios, que llenan lugares grandísimos, y ellos toman un texto de la palabra de Dios, lo leen y luego dan su propio mensaje. Yo no quiero decir que muchos que predican el mensaje de la palabra del Señor, la Besura de Jajeulah del Malchut Hashem, que predican el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, estén predicando su propia doctrina. Nosotros debemos escuchar. Recuerda que los discípulos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué razón? Porque escuchaban el mensaje con solicitud, la palabra con solicitud, escudriñando, escucha bien esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Yo puedo recibir un mensaje, a mí me pueden predicar, pero ese mensaje que yo estoy recibiendo de un predicador, de una persona que está predicando, llámese pastor, llámese apóstol, llámese maestro, llámese como se quiera llamar, aunque estos, permite hacer un paréntesis, estos apóstoles modernos no son apóstoles de Dios. Se pueden llamar apóstoles, pero no lo son. ¿Por qué? Porque Dios estableció 12 y 12 son. Los demás todos son falsos apóstoles de Jesucristo. Pero ¿quién sea que te predique? Si tú escuchas un mensaje, una predicación de cualquier predicador, sea un gran predicador o un predicador cualquiera, tienes que tener en cuenta que esa predicación esté conforme a la palabra de Dios nuestro Elohim. Que esté aquí. Si no está aquí, esa palabra es palabra de hombre y no tiene ninguna validez. ¿Quién es el que tiene palabra de vida eterna? Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da a nosotros, mi amado hermano, la respuesta de paz. La respuesta de paz viene de Elohim. La respuesta de Shalom viene de Elohim. Mira lo que dice Yohanan 14, 26 y 27, el Evangelio de Juan. Dice el capítulo 14 de Yohanan o de Juan, el versículo 26 y 27 de la siguiente manera. Mas el Consolador, el Melech Yosher, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre, el Abacadosh, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. La paz, Shalom Hashem, os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz, esa paz es la paz de Dios, Shalom Hashem, la paz de Dios, os dejo, mi paz que es la Shalom Hashem os doy, dice el Señor Jesucristo. Ahora, él dice aquí, más el Consolador, que es el Melech Yosher, o el Paraclito, como se dice en griego, que es el que sustenta, el que levanta, el que sostiene, el que defiende, el que guarda, el que provee, el que enseña, el que dirige, el que guía, el todo, el Dios Todopoderoso, dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, que está en Dios y es de Dios, a quien el Padre, el Abacadosh, que es el Padre, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que estamos hablando? La respuesta de paz, la respuesta de Shalom, viene de Elohim. Ahora, ¿cómo es que está bien esta respuesta? Aquí dice José dice,
no está en mí. Dios será el que dé respuesta de paz, el que dé respuesta propicia a Faraón, respuesta de Shalom. Ahora, ¿cómo Dios me da la respuesta de paz, de Shalom? A través de su palabra, definitivamente, la Devar de Hashem. Ahora, Yahshua, Jesús, dice, mas el consolador, el Melich Yoser, el consolador, el que sostiene, el que levanta, el que defiende, el que enseña, el que dirige, el que mantiene, el que provee, el todo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre, el Abacados, enviará en mi nombre, él os enseñará. ¿Qué es lo que va a hacer el Ruach HaKodesh? ¿Qué es lo que va a hacer el Melich Yoser? Va a enseñarme. Él me va a enseñar. Él te quiere enseñar a ti. Él te enseña a ti. Él nos quiere enseñar a nosotros. Recuerda que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Ahora, ¿cómo me enseña? A través de la Devar de Hashem. A través de la palabra de Dios. Cuando yo escudriño, no cuando leo, porque tú puedes leer y puedes para seguir leyéndola, pero si no la escudriñas, si no profundizas en ella, no vas a entender la palabra de Dios. Cuando yo escudriño la palabra de Dios, nuestro Elohim, la Devar de Hashem, entonces, ¿qué pasa? Y si yo tengo al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, morando en mi vida, Él me va a enseñar. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra. Entonces, yo escudriño la palabra, yo le pido al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que me ilumine la palabra para poderla entender. La escudriño, medito en ella y aprendo. Atesoro la palabra, la vivo en mi corazón. Entonces la estoy atesorando, la estoy viviendo, la estoy guardando, estoy procurando hacer la voluntad de Hashem. Entonces aprendo a través de la palabra. Por eso el Señor nos está diciendo aquí que el Melich Yoser, que es el consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Abacados, el Melich Yoser, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre, a quien el Abacados enviará en mi Shem, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Entonces, ¿cómo me enseña? A través de la palabra. ¿De cuál palabra? La palabra escrita. Esta es toda la palabra profética. No hay más. Aquí no hay más palabra profética que la palabra de Dios. Es la palabra que Dios estableció y la profecía se cerró en el libro de Apocalipsis o libro de Giscalus. Entonces, aquí encontramos que me dice, número 1, me enseña. Esa es la respuesta que viene de Dios. La respuesta de Shalom. La respuesta de paz que viene de Dios. El primero, me enseña. Y segundo, me recuerda. ¿Cómo me recuerda? Gracias a que yo fui instruido en la palabra. Como el Espíritu Santo me instruyó en la palabra, cuando yo escudriñé la palabra empieza a hacer vida en mi vida, se vuelve, como dice una palabra rema, como se dice en griego, esa palabra empieza a tomar vida en mi vida. Entonces esa palabra que toma vida en mi vida, entonces forma parte de mí, es parte de mí, es la que me va a hacer dar frutos. Si yo no tengo esta palabra en mi vida, no puedo hablar de la palabra de Dios. ¿Quién puede hablar de la palabra de Dios si no conoce la palabra de Dios? Absolutamente nadie. Yo puedo decir que vengo de parte de Dios. Yo puedo decir que Dios me escogió. Yo puedo decir que Dios me ha puesto a mí a escoger a los que van a ser salvos. Mentiras del diablo. Dios no escoge a nadie para que vaya y le ayude a escoger a quién va a ser salvo. Yo, si no conozco la palabra de Dios, nuestro Elohim, la Devar de Hashem, si no la he escudriñado, si no he sido enseñado por el Espíritu Santo, si tú no has sido enseñado o enseñada por el Espíritu Santo a través de su palabra, tú no puedes recordar la palabra de Dios porque no está en tu vida. Pero una vez que la palabra está en tu vida y tú tienes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en tu vida,
En el momento en que tú tengas que predicarle a alguien, en el momento en que tú tengas que dar testimonio como redimido o redimida por la sangre del Cordero, en el momento que tú tengas que dar testimonio, el mismo Espíritu Santo, el mismo Ruach HaKodesh que está en ti, te recordará la palabra que un día escudriñaste, la palabra que un día meditaste, y te la hará predicar, te la hará llegar al corazón de otros. No será tu palabra, no será tu mensaje, no será mi palabra, no será mi mensaje, sino será la palabra de Dios nuestro Elohim, la que salga y llegue al corazón de los oyentes. Por eso aquí el Señor dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos enseñará todo y nos lo recordará. Ahora luego dice, la paz. Shalom Hashem, os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa palabra es muy importante para esos tiempos modernos, lo que estamos viviendo en este momento. Una palabra de Shalom, una palabra de paz, la Shalom de Hashem, la paz de Dios. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que a nosotros no es la paz del hombre. El hombre te dice, no se preocupen, tranquilos, lávense las manos cada 3 horas, no se toque la cara, no guarde la distancia de 2 metros con la otra persona, no busque lugares aglomerados, y empiezan a decirte a ti para que tú te tranquilices. Pero ¿qué es lo que pasa? Te están aparentemente dando paz, te están tranquilizando, te están diciendo que no te angusties, te están diciendo que te laves las manos cada 3 horas, que no te toques la cara, que no le des la mano a nadie, que mantengas un espacio de 2 metros con la persona con tu interlocutor o con las personas que te rodeas, que no vayas a lugares públicos cerrados. Y esa paz que aparentemente te están dando, te está causando pánico. Te está causando a ti un pánico colectivo, no solamente a ti, sino a todo el mundo. Lo estamos viviendo. Estamos yendo a los supermercados y encontrando supermercados completamente vacíos. La gente está comprando en exceso. ¿Por qué? Porque están atemorizados, porque están asustados, porque no tienen paz. Y aquí este punto es muy claro para esta época, es muy diciente. El Señor dice, la paz, Shalom Hashem, la paz de Dios os dejo, mi paz os doy. Y Él está diciendo, yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo lo que nos ha traído a nosotros es pánico. La paz del mundo lo que nos ha traído a nosotros es miedo. La paz del mundo lo que nos ha traído a nosotros es zozobra. Muchos cristianos, mi amado hermano, muchos mesiánicos. Pues que nosotros no podemos decir que somos cristianos o mesiánicos. Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Nosotros tenemos que ser talmidín de Hamashiach. Pero muchos que dicen ser seguidores de Cristo, ser seguidores de Hamashiach, están paniqueados, están asustados, están temerosos. No quiere decir que nosotros no hagamos las cosas correctamente. Pero esto no tiene que ser algo que debamos hacer solamente porque ahorita estamos con pánico. No quiere decir que yo me tengo que lavar las manos cada 3 horas o cada cierto tiempo porque hay un virus nuevo sobre la faz de la tierra. Esto es una costumbre que debemos hacer normalmente, haya virus o no lo haya. Porque yo tengo que cuidar mi vida para cuidar la vida de mis hermanos. Pero, aquí el Señor es claro, mire, el Señor Adonai es muy claro, el Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yahshua Mashiach, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz de Dios. Esa es la Shalom Hashem. La palabra de paz, la palabra propicia que Dios tiene para nosotros. Decirte, no temas, no te angusties.
En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tengan paz, pero tengan la paz, la Shalom Hashem, la paz de Dios. Si Dios ha prometido en su palabra que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tú tienes que creerle a Dios. Porque si yo no le creo a Dios, vana es mi fe, vana es mi emuná. Y vengo a ser como cualquier otro. Yo tengo que creerle. El Señor me dice que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, yo tengo que creerle. Si el Señor me dice, yo no te dejaré ni te desampararé, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo tengo que creerle. Yo tengo que creerle porque es su palabra. Volvemos al punto. No quiere decir que porque entonces, como Dios me dice que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, que no me dejará ni me desamparará, entonces yo viva una vida miserable, una vida de descuido. No quiere decir eso. Dios, por eso es que el Señor nos dejó a nosotros su Torá, su palabra. ¿Con qué razón? Para que nosotros, la Torá, recuerda la palabra Torá, son instrucciones, para que nosotros la guardemos. Si nosotros conocemos la Torá de Yahweh, la Torá de Hashem, la de Bar de Hashem, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Dios nos da también a nosotros reglas de higiene. Nos da a nosotros pautas para cómo cuidar nuestra naturaleza humana. Porque es que la palabra de Dios no solamente es para la parte espiritual. La palabra de Dios es para la parte física y espiritual. Es una palabra integral, como diría alguien. Es completa, es perfecta. Dios toca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. De tal manera que si yo conozco la Torá, yo voy a guardar la palabra de Dios, entonces todo me viene por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios, el reino, el Malchut Hashem, y todo os será añadido. Todas las cosas vienen por añadidura cuando yo conozco la palabra de Dios, la de Bar de Hashem. Por eso el Señor dice que el Ruach HaKodesh, el cual el Padre, el Abacados, el Padre enviaría en el nombre del Señor, Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, aquí la respuesta de paz viene Elohim. Estamos diciendo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? A Elohim, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Es a Él a quien tú tienes que ir. Es a Él a quien yo tengo que ir. Es a Él, es en Él quien tengo que confiar. Él es el que tiene la última palabra. ¿A quién iremos? La respuesta de paz viene de Elohim, viene de Hashem. Por lo tanto, mi amado hermano, es a Él a quien nosotros tenemos que recurrir, a Él a quien tenemos que oír, a Él de quien tenemos que aprender. Ahora, mira, el siguiente punto es presentando mi inquietud ante Adonai. Presentando mi inquietud ante Adonai, presentando mi inquietud ante el Señor. Aquí vamos a leer un texto que es un poco largo. Empieza el versículo 17, dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. ¿Recuerdas el primer llamado? Entonces aquí está presentando mi inquietud ante Adonai. Y luego continúa diciendo versículo 22.
al 24 dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Mira qué interesante, ¿cierto? Se lo había dicho a los magos y no había quien interpretara. Aquí entonces estamos hablando que nosotros, dice, presentando mi inquietud delante de Adonai. El Señor dice aquí, entonces hemos hablado a quién iremos, la respuesta del Padre viene a Adonai, y ahora represento mi inquietud. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué es venir al Señor? Cuando aquí estamos mirando que a quién iríamos y que Él trae la respuesta, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién tengo que llevarle yo mi inquietud? ¿A quién? ¿A quién tienes que llevarle tú tu inquietud? ¿A quién le vas a ir a preguntar tu inquietud? Hoy tenemos, hoy por hoy, en esto que estamos hablando acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo, acerca del COVID-19, nos han dado páginas web, nos dan números telefónicos para que tú puedas chequear estas páginas y saber cómo está tu estado de salud, saber si tienes síntomas o no tienes síntomas del COVID-19, que si tienes síntomas del COVID-19, entonces te van a decir, si no, quédate en casa, quédate en una cuarentena preventiva durante 14 días, no salgas para nada, quédate allá y entonces, si ya tienes unos síntomas más fuertes, entonces empiezas a presentar fiebres muy altas y cosas por el estilo, entonces es cuando posiblemente vas a tener que ir a un hospital para que te atiendan. Entonces, aquí nosotros cuando tenemos la inquietud, vamos y se la presentamos, vamos y buscamos, presentamos nuestra inquietud a través de una línea telefónica o a través de una página web para que nosotros nos den una respuesta. ¿A quién presentas tu inquietud? Nosotros debemos presentar nuestra inquietud ante Adonai. Recuerda que el Señor ya nos dijo que Él nos había dejado su paz, la Shalom Hashem, la paz de Dios. Es la paz para que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Quiere decir, tranquilos, no se preocupen, no se angustien, confíen en mí, yo he hecho la obra, yo he vencido y confíen porque yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora, lo que yo tengo que es, si yo tengo alguna inquietud, si tú tienes alguna inquietud, mi amado hermano, mi amada hermana, no quiero decir que tú no volvemos al punto que no estemos preparados, sí, pero ¿a quién le dirijo yo mi clamor? ¿A quién tengo que llevarle mi inquietud? Pues, ¿a quién va a ser? Al Señor, a Adonai, al Melech Melechim, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le tienes que llevar tu inquietud. ¿Qué dice el Señor? Eso lo sabemos claramente, lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, tráeme tu inquietud, tráeme tu necesidad, tráeme esa inquietud que tú tienes, esa angustia, tráemela a mí. Tú clama a mí, tú búscame a mí, tú llámame a mí, dice el Señor. No llames al pastor, llama al Señor, clama al Señor. Si quieres llamar al pastor para saludarlo, lo puedes llamar. Si quieres hablar con el pastor, puedes hablar con el pastor. Pero tu inquietud no es con el pastor. Tu inquietud no es para el rabino. Tu inquietud no es para el maestro, no es para el predicador. La inquietud que tú tienes, tiene que llevarla a la presencia del Padre. Clama a mí y yo te responderé. Y el Señor nos dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, a los del mundo, te la enviaré a ti.
Yo soy Yahweh Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Es Él. Él es nuestro sanador. Él es el que tiene control de todas las cosas. No quiere decir que por esa razón, entonces yo ya no necesito ir al médico. Si tú quieres ir al médico, ve al médico. Si tú necesitas ir a un médico, ve al médico. Pero, antes que ir a un médico, ve al Señor. Ve a la presencia del Señor, llévale tu inquietud, llévale. Y el Señor va a darnos a nosotros una respuesta de vida, una respuesta de paz, una Shalom Hashem, respuesta de paz de Dios. La paz de Dios, recuerda, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Es en Él, es la Shalom de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que nos guarda, la que nos da a nosotros verdaderamente paz. Entonces presentando mi inquietud ante Adonai. El siguiente punto que quiero tocar, creo que este va a ser el último punto del día de hoy, es Elohim revela sus secretos a sus Navaim Haneviim. Entonces, Elohim revela sus secretos a sus siervos los profetas. Elohim revela sus secretos a sus Navaim Haneviim. Elohim revela sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 25 al 28 de Bereshit 41 dice de la siguiente manera. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Es interesante. Aquí estamos diciendo que Elohim revela sus secretos a sus Navaim Haneviim. Aquí vamos a ver a un hombre pagano. Un hombre que no conocía a Elohim, que no conocía al Dios de la Biblia, que no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No lo conocía. Era un pagano, un idólatra, un hechicero, era todo lo contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Ahora Dios le hace un llamado, Dios le hace 2 veces, le llama 2 veces, le está hablando 2 veces, le está pidiendo que se convierta. Ahora este hombre entiende que hay necesidad de buscar a un Dios vivo. Entiende que hay necesidad de buscar al que es, porque buscó a través de los brujos, de los magos, y no encontró respuesta. Ahora, Dios le estaba revelando aquí, dice que Dios, Elohim, le reveló o le mostró a Faraón lo que iba a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿Dios le reveló a Faraón lo que iba a hacer? No, le mostró. Dios le ha mostrado al mundo cuál es su propósito. Dios le ha mostrado al mundo cuál es su plan. Dios le ha mostrado al mundo su amor y su misericordia. Dios le ha mostrado al mundo que el hombre sin Dios está perdido, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios le ha mostrado al mundo que todo hombre es como la faz, es como la hierba del campo, que hoy está y mañana desaparece. Eso es lo que Dios le ha mostrado al mundo. Dios le mostró a Faraón que él necesitaba buscar de el Señor. Ahora, le mostró lo que iba a suceder en el futuro. Le mostró, pero no se lo reveló. No se lo reveló a él. ¿Por qué? Porque era un pagano. Pero Dios utiliza a los paganos para en ellos mostrar su poder. Utiliza a los idólatras, a los hechiceros, a los del mundo para mostrar su poder.
Tú eres parte de ese plan de Dios. Cuando nosotros no teníamos al Señor, Dios nos mostró su poder. Nos utilizó a nosotros para mostrarnos su poder. Ahora, ¿quién reveló los sueños de Faraón? Los sueños de Faraón se los reveló José, se los reveló Joseph a Faraón. ¿Por qué? Porque Joseph era profeta. Él era un Nabaín Haneviim. Ese Nabaín Haneviim era un siervo, era de los siervos de los profetas del Señor. Él era aquí, entonces mira lo que dice aquí en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Yahweh Adonai sin que revele su secreto a sus Nabaín Haneviim, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Dios tiene establecido lo que va a hacer. Él ha decidido lo que va a hacer. Él ha prometido que hará y lo hará. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Él viene y revela su voluntad, lo que Él va a hacer, su propósito, lo que Él se ha propuesto hacer a sus siervos los profetas. ¿Quiénes son sus siervos los profetas? Aquellos hombres que fueron inspirados por Dios nuestro Elohim y escribieron la palabra de Dios, hablaron la palabra de Dios, y esa palabra quedó aquí plasmada en la Santa Biblia, en el Tanakh y en el Brit Hadashah, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí quedó plasmada la palabra del Señor en este libro. Entonces, ahora, este libro nos lo revela Dios a nosotros. Recuerda que el Señor dice que Él lo haría a través de su Ruach HaKodesh. ¿Te acuerdas cuando dice que el Señor, que el Consolador, el Melech Yosher, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre, el Abacados, enviaría en su nombre, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recargará la creación? Es lo que ha hecho el Señor a nosotros, es hablarnos a través de su palabra, que fue revelada a sus siervos los profetas, para mostrarnos a nosotros lo que habría de acontecer al final de los siglos. De tal manera que nosotros, los que hemos llegado al final de este tiempo, que estamos viendo el cumplimiento de la profecía, nuestra obligación es predicarle a las personas que se arrepientan, que hagan teshuvá, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en la palabra del Señor, créanle a Dios. Dios va a traer juicio sobre la faz de la tierra y el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta está abierta todavía, porque la palabra del Señor dice que este es el tiempo aceptable, que este es el día de salvación. Este es el día que Dios ha escogido para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Todavía la puerta está abierta. Estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. Dios está llamándonos a un arrepentimiento. Va a llegar el día, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Va a llegar el día en que la puerta será cerrada. Se cerrará la puerta. Ya el tiempo de la gracia llegará a su fin. Y entonces vendrá el tiempo de la ira de Dios, en la cual se pregunta Yohanan allí en el libro de Apocalipsis, el Juzgalú, dice, ¿y quién, el día de su ira ha llegado, y quién podrá estar de pie delante de Dios? Delante de Elohim. ¿Quién?
Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la misericordia. La gracia es la misericordia inmerecida. Nosotros no la merecemos, pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La puerta se puede cerrar esta noche. La puerta se puede cerrar hoy. O a ti te pueden venir a pedir tu alma hoy. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Ahora, Dios nos está dando una respuesta, nos está dando una palabra de paz, una palabra de amor. Está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Es la palabra del Señor. Ahora, el Señor nos está diciendo, miren, no teman, confíen en mí, búsquenme a mí. Yo soy el que tengo la palabra de vida eterna. Si ustedes me entregan su vida, yo los voy a guardar en el día de la prueba. En el momento de la dificultad, yo voy a estar con ustedes. No quiere decir que no vayan a pasar por dificultad. No quiere decir que no vayan a ser probados. Quiere decir que Dios le guardará en el día de la prueba. Y el día que nosotros tengamos que partir de este mundo a la presencia del Señor, tengamos un lugar en la casa del Padre para que todos, junto con nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, podamos vivir eternamente con Él. La pregunta es, ¿estamos preparados para el encuentro con Dios? ¿Estamos preparados para el encuentro con Elohim? Si el Señor en esta noche viniere a llamar su iglesia, a pedir su iglesia o a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Te vas con Él o te quedarás aquí para el día de la ira? Solamente eso lo sabes tú. Si tú aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, yo quiero decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana sea demasiado tarde, no haya mañana para ti. Nosotros lo sabemos, nuestra vida no está comprada. Pero si tú aún no le has entregado tu vida, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor. Entrégale tu corazón a Dios. Y Dios te dará a ti paz a través de Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, la Shalom Hashem, te dará la paz de Él. Y Él no solamente te dará la paz, sino que también te ofrece vida eterna. Si no le has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo en este momento, solamente tienes que hacer una oración de fe, entregarle tu vida al Señor y pedirle que entre en tu corazón. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe en este momento. Si quieres repetir después de mí, solamente lo tienes que hacer creyendo en la palabra de Dios. Simplemente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe, ten la confianza que el Señor ha entrado en tu corazón, ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Solamente confía en Él, busca al Señor en oración, escudriña su palabra y no olvides de buscar un lugar de congregación donde se predique el mensaje, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos llegado al final de tu programa, de este tiempo de meditación de la palabra, este programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a este tiempo de este programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos en este día.